educación que queremos. Qué alegría saludarles y llegar a sus hogares desde esta casa televisiva, la Comunidad de la Vida, RTP. Hoy iniciamos el programa La Educación que Queremos, este espacio de diálogo, de reflexión, de análisis y de encuentro con los distintos actores, actoras por el derecho a la educación. Es un programa desde la campaña boliviana por el derecho a la educación, que somos una articulación a nivel nacional de 86 instituciones, entre organizaciones sociales, redes educativas, organizaciones indígenas, el Consejo Educativo de Pueblos Originarios, jóvenes, adolescentes, maestros, maestras, estudiantes. Entonces, este es un espacio para ti, un espacio para todos y todas. Queremos agradecer el apoyo de ICO, institución holandesa, que está apoyando al desarrollo y la educación aquí en Bolivia. Pues damos un saludo, soy David Aruquipa Pérez, director ejecutivo de la campaña boliviana por el derecho a la educación, y les acompañaré este programa hoy día junto a todos ustedes en La Educación que Queremos. En diálogo por la educación. ¿Cómo están? Estamos en este sector en diálogo por la educación. Estamos con dos grandes amigos, miembros de la campaña, representantes de distintas instituciones a quienes vamos a presentar. Raquel Romero, una activista, amiga, militante por el derecho a la educación. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Compa, experta en pedagogía del cuerpo, educadora popular, directora, dramaturga, artista, activista. ¿Qué más presentarte? ¿Cómo estás, Raquel? Un gusto tenerte. Medio loca también. Lo mejor. Lo mejor. Bueno, David, para mí es el gusto, de verdad estoy encantadísima de estar acá, de hablar sobre lo que nos apasiona, porque es eso, ¿no? La educación nos apasiona, es como nuestra meta, nuestro ideal, y encantadísima de estar acá con ustedes. Qué bueno, bienvenida, Raquel. Y también estamos con otro amigo, parte de la campaña boliviana por el derecho a la educación, directivo de la campaña boliviana, Miguel Marca. ¿Cómo estás? Un saludo, Miguel. Él es asesor nacional de educación regular de Fe y Alegría, Bolivia, educador popular, miembro del directorio de la campaña. Ya lo dije y lo repito porque estaremos con él en varios programas analizando y reflexionando sobre el derecho a la educación. Bienvenido a este programa. Gracias, David. Gracias por la invitación, pues, al Canal 4 y sobre todo a la campaña boliviana por el derecho a la educación. Y pues junto con Raquel podemos, nos dado el privilegio de estar en este primer programa y de hacer quizás un análisis, como tú dices, de lo que nos apasiona, que es la educación, y de lo que realmente nos está ocurriendo en este ámbito en el país, ¿no? Así es, este programa será de análisis y reflexión sobre la educación en nuestro país. ¿Qué ha pasado el 2020? ¿Qué ha generado el COVID? ¿Qué brechas ha abierto en esta época? ¿Qué ha significado la clausura del año escolar? Hay muchos temas que tenemos que dialogar en este programa, y para ello les invito, Raquel y Miguel, a ver este reportaje, y a partir de ello iniciamos con esta entrevista. El año 2020 estuvo marcado por la crisis sanitaria del COVID-19 en el mundo. Este hecho tuvo serias repercusiones en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Bolivia fue uno de los países más afectados por la clausura del año escolar y la profundización de desigualdades socioeconómicas que trajo consigo la pandemia. A continuación te presentamos los hechos que definieron la gestión educativa 2020 en el país. Con nuevas autoridades en el gobierno, la gestión educativa 2020 en Bolivia comenzó el 3 de febrero para más de 2.800.000 estudiantes de al menos 14.000 unidades educativas en todo el territorio nacional. Particularmente nuestro gobierno quiere alentar entre los estudiantes la creatividad, la innovación, la invención
y fuertes valores y principios. El 12 de marzo, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez anunció la suspensión temporal de labores escolares a nivel nacional. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. El 6 de junio, el Ministerio de Educación emitió el Decreto Supremo 4260 para normar la complementariedad de las modalidades educativas de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial y superior. La arquitectura y el entorno virtual tiene que contemplar un servidor o un hosting. Segundo punto, tiene que haber un software de gestión académica. Y en tercer lugar, usar tecnologías de información y comunicación y tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Como consecuencia de estas medidas, desde marzo, distintos sectores de padres y madres de familia, el magisterio urbano y rural, organizaciones estudiantiles y organizaciones de pueblos indígenas como CEPOS, se declararon en emergencia y movilización, rechazando dichas medidas por considerarlas discriminatorias, argumentando además que el país no está preparado para la educación virtual y o a distancia. 4260, que es una educación, decreto privatizadora y mercantilizadora de nuestra educación. Estamos en favor de nuestros niños que se encuentran en los últimos rincones de nuestro país. Esos niños no van a poder acceder a esa educación virtual. Ha dicho, 2 bolivianitos pues la hora sirve para entrar a educación. No es maestro usted, por eso habla así. Porque la educación, 2 bolivianitos la hora, no cuesta. A la semana por hijo tenemos que invertir entre 80 y 100 bolivianos. Para nosotros, para el pueblo boliviano, no es prioridad pedir que los estudiantes pasen de curso. Para el pueblo boliviano, la prioridad es que se eduquen, que no se queden en la ignorancia, para que así nunca sean sometidos. Posteriormente, el 31 de julio, se emitió la resolución ministerial 0050/2020, que determinó la clausura de la gestión escolar para los ciclos inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio. El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez comunica la clausura de la gestión educativa 2020. Ante la medida, nuevamente se movilizaron distintos sectores educativos y sociales que cuestionaron la improvisación de las políticas educativas y el hecho de que el Estado deje su rol constitucional de garante del derecho a la educación. No podemos tener ahora una buena educación virtual, una buena educación a distancia. No estamos preparados. Pero como no podemos tener una buena, la solución es no tener ninguna. Han optado porque la mitad de la población boliviana, que es la población de niños y jóvenes, se quedan sin un objetivo, sin nada que hacer. Demuestra la incapacidad de resolver y conducir la educación boliviana de parte del Ministerio, del Ministro de Educación y del Gobierno transitorio. El 19 de agosto de 2020, el fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz deja sin efecto la resolución ministerial 0050/2020, que determinó el cierre del año escolar. Además, la resolución conmina al órgano ejecutivo a presentar en un plazo un plan integral de continuidad de las labores educativas en el país, acordado con maestros, padres y madres de familia y estudiantes. En respuesta, el Ministerio de Educación rechazó el fallo y señaló que este obedecía a un trasfondo político. Lo que queremos decir al país, la actitud de la Sala Constitucional después del bloqueo de caminos es otra maniobra política. Pasadas las elecciones nacionales el 18 de octubre y la posesión de nuevas autoridades educativas, el 3 de diciembre de 2020, el nuevo ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció ante los medios de comunicación la realización del 6º encuentro pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia por la recuperación del derecho a la educación para todas y todos. Este encuentro se llevó a cabo los días 17 y 18 de diciembre de 2020.
Entre algunas de sus conclusiones más importantes, se ratificó la plena vigencia de la Ley 070 de la Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. Se ratificó la voluntad de recuperar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes en el marco de la Constitución Política del Estado. Se declaró a 2021 como el año por el derecho a la educación y se repudió cualquier política privatizadora de la educación. Así culminó la gestión educativa 2020, con muchos desafíos que resolver en un contexto aún de pandemia y con la necesidad de garantizar la educación para todas y todos en el país. Este es el panorama que hemos vivido el 2020, los hitos más importantes que han marcado todo el hecho educativo, pero desde la sociedad civil, pues todo el año ha habido espacios de reflexión, de respuesta ante cada uno de estos hechos. Miguel, ¿cuál sería tu análisis respecto a todo lo acontecido después de ver este reportaje sobre la educación el 2020? ¿Qué ha significado para Fe y Alegría? ¿Qué ha significado para la campaña boliviana por el derecho a la educación? A ver, yo creo que en el año 2020 fundamentalmente ha sido una etapa de frustración, diría yo, en una primera instancia, tanto para las familias y para los estudiantes, ¿no? Porque bueno, todos los niños, todos los jóvenes van con mucha ilusión al colegio, los papás se preparan para ir al colegio y sin duda el COVID nos ha generado unas circunstancias adversas y una frustración, primero porque se ha suspendido ese derecho de acceder a una educación presencial o cualquier modalidad, pero sobre todo una frustración posterior a que realmente no se desarrolle ningún tipo de proceso educativo ya como parte del contexto. Ha sido una etapa también de muchas dificultades, creo, ¿no? Y yo creo que las mayores dificultades las han vivido los profesores, porque primero no estábamos preparados para un contexto de esta característica, para una nueva manera de hacer educación a través de una educación a distancia, una educación virtual, etcétera. Creo que metodológicamente no estaba preparado el educador, no estábamos preparados todos como para que podamos hacer ese proceso. Creo también, y creo que el año pasado ha sido una etapa y una educación donde se ha visto, yo diría tal vez la ineficiencia del sistema educativo y quizás en ese momento ha sido la ineficiencia del Ministerio de Educación para encarar una situación adversa ya por sí misma por la pandemia, ¿no? El poder plantear soluciones, por el que podamos hacer otro tipo y motivar a todos los educadores para que podamos hacer otra educación diferente, pero creo que el Ministerio ha caído en esa ineficiencia como para que dé luces, dé pistas, dé alternativas a un trabajo por la educación. Y creo que también pues la educación en ese momento se ha politizado. Yo creo que se ha manejado de tal manera, es decir, la clausura desde una perspectiva del año escolar en realidad ha sido una medida altamente política, ¿no? Porque más allá de las dificultades que se estaba viviendo en el país de su desarrollo educativo, pues el entonces gobierno, el entonces yo diría pues el Ministerio de la Presidencia toman la decisión de clausurar, pero más allá digamos de la imposibilidad de hacer, era una medida de parar en su momento la movilización social que se venía ahí y en este caso creo que la educación pues no estaba preparada en ese momento para afrontar la pandemia y para afrontar una nueva educación. En este sentido pues Bolivia no estaba, creo que de alguna manera ha desnudado nuestras carencias a nivel educativo, pues creíamos que habíamos avanzado sí con una educación, una propuesta educativa, pero en la práctica creo que esa era la mayor demanda, en la práctica pues se ha visto nuestras carencias porque no hemos podido encarar, digamos, una educación diferente a través de estas modalidades diferentes que teníamos, ¿no? Miguel nos ha marcado muchos temas en la mesa, Raquel, y tú como pedagoga, también como parte de COMPA, de la red de escuelas amigables y seguras
que trabajas directamente con madres, padres de familia y también maestros, maestras y estudiantes, ¿cómo han ido reflexionando sobre estos elementos, sobre estas brechas de desigualdad que plantea, sobre este tema ya del planteamiento político, que la voz de la sociedad civil ya no era suficiente, ¿no? en ese momento? ¿Cómo lo has visto y cómo lo han vivido? Bueno, yo pienso que ha habido un proceso de completo, se han coartado todas las voces, ¿no? O sea, ha habido un proceso de silenciamiento, porque incluso a pesar de que en la campaña boliviana por el derecho a la educación ha hecho manifiestos y muchas organizaciones han hecho manifiestos, era como que a oídos sordos, ¿no? No pasaba nada. Sí, ha sido trágico creo este desenlace, primero que se suspenden las clases para que después definitivamente se anule el año escolar, y lo otro, ¿no? Todos los estudiantes pasan de año. Así fue, ¿sí? Y yo creo que en ese proceso han habido entre frustraciones, como lo decía Miguel, han habido decepciones, ¿no? Pero también siento que muchos han empezado como a producir espacios para la esperanza, ¿no? A construir incluso escuelas virtuales, escuelitas virtuales, a construir procesos de capacitación con maestros y maestras. Se han hecho muchísimas cosas también, ¿no? Creo que ese ha sido un proceso de aprendizaje súper riquísimo, pero también estas brechas han sido alucinantes, ¿no? Para nosotros que trabajamos tan de cerca con madres, padres, maestros, maestras muy comprometidos, o sea, no es tampoco esta figura que los maestros se han quedado de brazos cruzados. Creo que han hecho muchos aportes, se han esforzado mucho para que los niños y niñas que todavía estaban en el rango de su alcance puedan seguir un proceso educativo, pero también se ha visto todos estos elementos, ¿no? O sea, muchos querían comunicarse a distancia, querían hacer educación en entorno virtual, etcétera, etcétera, pero las condiciones simplemente no daban. ¿Sí? En el Alto, por ejemplo, es muy diferente hablar de un distrito 1 que de un distrito 8. En el distrito 8, primero, no importa el dispositivo que tengas, ¿no? Puedes tener el celular de última generación, puedes tener la computadora de última generación, lo que quieras, pero no tiene señal. ¿Sí? Incluso nosotros bromeábamos porque todos hemos hecho en cierta forma teletrabajo, teníamos que comunicarnos de esta forma, pero prácticamente en el distrito 8 tienes que ir a buscar un punto para conectarte, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el hecho de que no hay dispositivos, ¿no? Que son 3, 4, 5 niños y hay un celular, ¿no? Ni siquiera hay una computadora. El hecho de que como los niños, las niñas estaban con las mamás, con los papás, tenían que salir a trabajar con ellos, ¿sí? No podían dejarlos solos en la casa. El hecho de que se han generado tantos procesos de violencia contra la niñez porque estaban prácticamente en entornos violentos con sus agresores. El hecho de que las mujeres, se ha visto crudamente, ¿no? Cómo las mujeres se hacen esta triple jornada de trabajo tan intensa, ¿no? Que realmente marca su vida, ¿no? Cómo las niñas también entran en este proceso. ¿Por qué? Porque todos están en casa, pero las que hacen las labores de cuidado son las mujeres. Entonces creo que todas estas brechas han sido súper fuertes de mirar, pero algo que creo que también olvidamos mirar es como esta ausencia de contención emocional. Los niños, las niñas, madres, padres, maestros, maestras necesitaban mucha contención emocional, ¿no? Había un proceso realmente de desaliento, ¿no? Había un proceso por el encierro, ¿no? de angustia, de estrés, ¿no? Entonces han sido muchísimos elementos, creo, que se han podido visualizar a partir de esta ruta que ha tenido, esta ruta crítica que ha tenido, ¿no? La educación en el año Después 2020. de este panorama, que también ya incluyes otros elementos que han sido evidentes, la violencia sexual, la violencia en las familias, entonces, ¿qué aprendizajes hemos tenido y cuáles son los desafíos? Y desde la reflexión también de ustedes. Y ahí sí hago alusión a lo que tú decías, la esperanza que se dio inmediatamente por decirles a suspensión de las clases,
fue la motivación de muchos profesores, la motivación de muchas instituciones, y entre ellas figura la Iglesia Católica, todo el sistema de colegios de convenio. Fe Alegría, como parte de sus 406 unidades educativas o los 325 colegios, escuelas que tienen, para nosotros fue importante desde el primer momento de la suspensión como algo de esperanza. Decir, la educación no se debe parar. Y Fe Alegría promovió desde ese primer momento pues la cruzada por una educación, ¿no?, en modalidad virtual. Es decir, creo que deberíamos afrontarlo, la educación, de esa manera. Hay que afrontarla no con lo que en ese momento se ha vivido, ¿no? Temor, primero, que nos han generado un gran temor por el COVID, sin duda la muerte, la salud, nos genera mucho miedo y eso nos han transmitido. Se ha generado ese miedo en esas condiciones de los niños encesados, pensando en la enfermedad de su papá, de su mamá, de su familia, y había que hacer contención, había que dar esperanza, vida, ¿no? Había que generar procesos educativos y la educación creo que ahí es fundamental, ¿no? Es un derecho que hay que trabajarlo ahora. Y yo diría que, David, lo que nos queda es de aprender la educación en este nuevo contexto, ¿no? Transformar los currículos para una nueva modalidad. Y yo diría la educación virtual ha llegado ahora en la práctica, sabíamos y conocíamos, pero tenemos que ya aplicarlo, implementarlo y desarrollarlo de tal manera que sea un instrumento pedagógico para la mejora del aprendizaje y la calidad educativa. ¿Cómo lo construimos eso, Raquel? Bueno, yo creo que hay que mirar la educación desde esta simbiosis entre no solo lo cognitivo, también lo socioafectivo. O sea, no podemos dejar de mirar estas dos dimensiones que son fundamentales. No es solamente que las personas a través del proceso educativo tienen que conocer cosas. Las personas a través del proceso educativo tienen que liberarse, ¿no? Tiene que ser un proceso mucho más afectivo también. Y eso es lo que creo que ha marcado profundamente, y sobre todo el trabajo de Compa, que trabaja a través de las artes, trabaja a través de la lúdica, y que se ha montado una escuelita virtual prácticamente con las unidades educativas de la red de Escuelas Amables y Seguras. Creo que ese ha sido el mayor aprendizaje. Los niños y las niñas se extrañaban, ¿no? Lo que más extrañaban de la escuela era ese proceso de socialización, ¿sí?, con sus propios compañeros, compañeras, con las propias maestras, maestros, etcétera. Entonces nos hemos dado cuenta qué tan importante, nosotros lo veníamos diciendo, pero ahí ha sido así un punto clave, ¿no? Qué tan importante es trabajar no solamente lo cognitivo, sino lo socioafectivo en el proceso educativo. Y creo que eso es fundamental, porque eso nos permite avanzar, nos permite, como decía Miguel, como yo lo dije hace un momento, mirar el futuro con esperanza, y eso es lo que necesitamos a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? Seguiremos discutiendo seguramente, pero en una palabra, Miguel, este programa es la educación que queremos. ¿Qué educación sueñas? ¿Qué educación quieres? El derecho. El derecho. Que todos los niños tengan acceso a una educación. Gracias, Miguel. Creatividad, con un poco de locura, porque es importante para la educación. Esa educación queremos. Y después de esta entrevista, pues continuaremos con este programa, La Educación que Queremos. Muchas gracias. Miguel, gracias, Raquel. Gracias. David. Enseguida regresamos con La Educación que Queremos. Continuamos con tu programa La Educación que Queremos. Continuamos con La Educación que Queremos. En ese sector, protagonistas de la educación, hemos invitado a un excelente amigo, ex autoridad de Estado, Noel Aguirre, ex viceministro de Educación Alternativa y Especial. Noel es educador popular, maestro de educación de secundaria en el área de matemáticas, es economista y experto en planificación y desarrollo organizacional. ¿Cómo estás, Noel? Un gusto saludarte y que estés acá en el programa La Educación que Queremos. El gusto es mío. Yo quiero agradecer la invitación, pero además felicitarles por la iniciativa.
hay que discutir mucho en educación, más en estos tiempos. Justamente, y para iniciar la discusión, nos vamos a este sondeo de opinión que hemos recogido de distintas voces, de maestros, maestras, estudiantes, sobre la evaluación de la educación el 2020. Vámonos con el sondeo y después conversamos. ¿Cómo evalúan la gestión educativa 2020 en Bolivia? Consideramos que el 2020 realmente va a estar marcado por este viraje, ¿no? De no haber tenido una educación de calidad, que no esté apta para ninguno de los niveles. Entonces ha sido una afectación en gran magnitud a grandes partes de la población. Los estudiantes nos decían las diferentes necesidades que tenían para poder acceder, ¿no? No todos contaban con un aparato tecnológico, con lo que es el internet o wifi, entonces se veían muy imposibilitados de poder ingresar a estos cursos que se estaban dando, ¿no? La verdad ha tenido pues mucho percance. Personalmente yo me sentí preocupadísimo porque acá las señales pues pésima nomás, no tenemos energía eléctrica, no se podía pues realizar la educación virtual. Encima los estudiantes no tienen el medio tecnológico del celular, me ha dificultado muchísimo y la verdad los estudiantes se han quedado donde están. Y realmente ha sido una gestión escolar muy desastrosa, no solo para nosotros los estudiantes, sino para todas las familias bolivianas, porque el año pasado 170.000 niños no han aprendido a leer ni a escribir. ¿Qué sintió cuando se enteró de la clausura del año escolar? Soy sincera, he llorado. Mis lágrimas, ni bien he escuchado la noticia, yo he llorado. Porque en mi mente he dicho, ¿y qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Hemos sentido una gran desilusión al ver que el ministro lo ha clausurado, ¿no? Ya nuestros mismos jóvenes ya no han entrado a los grupos de WhatsApp, nada para comunicarse cómo íbamos a pasar clases, ya lo han dejado así, ¿no? Es como si me hubieran quitado pues todo. La verdad, conmigo funciona lo que es lo presencial siempre. No hay otra que supla a esa modalidad. En la gestión educativa 2020 se ha atravesado por varios procesos, por varias piedras, y lamentablemente se ha llegado al extremo de clausurarlo, ¿no? Lamentablemente se ha visto esta decisión vertical sin tomar en cuenta la opinión de padres de familia, profesores y estudiantes. ¿Cuáles son los desafíos de la educación para este año? Lo que esperamos realmente es que el Estado y tanto el Ministerio de Educación puedan garantizar lo que es el Internet, diferentes aparatos tecnológicos, tener un consenso con todas las partes, ¿no? Que son padres, estudiantes, maestros, porque son desde estos sectores primordiales que sabemos las diferentes necesidades que tenemos, ¿no? Compromiso de los papás, de los profesores, ¿no? Para sí hacerles pasar a los muchachos, ¿no? Las clases, que el internet sea un poco más barato, porque sale mucho el internet para los bolsillos de los papás, ¿no? Retos con respecto al manejo de las virtuales, tanto para estudiantes, padres de familia y maestros. Creemos y esperamos también de este gobierno y de las nuevas autoridades que podamos seguir trabajando. Se viene ya gestionando y coordinando varios proyectos, pero que podamos seguir trabajando para gestionar mejores proyectos, para gestionar para conseguir un mejor futuro para los estudiantes. La educación virtual es posible, pero creo que todos debemos de poner de nuestra parte para hacerla una realidad. Sería muy bueno que por lo menos haya pues una antena de Entel cerca. Ahorita estoy todavía con buena señal, pero yo trabajo en otras comunidades peor, donde no entra ni la llamada. Entonces, pues eso me ayudaría muchísimo. Por lo menos una antena de Entel, o por lo menos que nos doten de algún panel solar también para poder cargar nuestros celulares. Ahorita ya estoy yo con poco porcentaje de batería y más tarde se apaga mi celular. Es un abanico de las voces de Bolivia
que evalúan la educación del 2020. Noel, ¿cómo desde tu ex cargo de viceministro de Educación Alternativa y Especial evalúas tú la educación el 2020? Lo primero que hay que decir que el 2020 no es un año cualquiera. Ya varios pensadores a nivel mundial dicen que hay un corte en términos históricos de lo que era no solamente la educación, la sociedad, la manera de desarrollar la economía, etcétera, y respecto a todo esto. Ahora, en el tema educativo, yo básicamente veo varios problemas. El primero es que es un problema de carácter mundial. No solamente Bolivia ha tenido las consecuencias en su educación, sino prácticamente todo el mundo ha suspendido las clases presenciales. El segundo tema es que nos ha enfrentado a un tema que no es solamente cuestión de materiales y de condiciones de infraestructura, de equipamiento, sino más bien es repensar la pedagogía, y ese es el otro problema. Y en el tema ya concreto del país, como se ha dicho ya varias veces, el tema de la clausura, en vez de haber generado un nuevo proceso, has detenido una serie de iniciativas, de expectativas del conjunto de la población, que lastimosamente en lo máximo ha permitido que digamos que hubo clases el año pasado, pero el aprendizaje prácticamente ha quedado en cero. ¿Cómo tú ves y evalúas qué consecuencias tendría esta clausura del año escolar del 2020 para esta gestión que está iniciando, ¿no? Que ha iniciado ya en febrero? Ahí hay que ver dos cosas. Una es, hay que pasar clases. Lo ideal es que tengamos clases durante 200 días, al menos. Eso dicen las normas, eso dice todo lo que son los estudios en términos educativos. No hemos cumplido, pero supongamos que van a decir los que han sustentado el año pasado que se ha hecho el máximo esfuerzo. El segundo tema es que hay que resolver el tema de aprendizaje. Uno no solo pasa clases por pasar clases, sino tiene que aprender. Los estudiantes, los niños, los jóvenes tienen que aprender. Ahí sí hemos estado muy débiles. Los aprendizajes prácticamente han sido nulos y eso supone que hay un retraso en términos de aprendizaje prácticamente un año. Decimos, y lo hemos planteado, ratificado en la Constitución Política del Estado, que el Estado es garante del derecho a la educación y justamente de resolver todos estos aspectos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahora en esta gestión y hacia adelante? Yo quisiera diferenciar como en tres temas. El primero, tenemos un desafío, va a tocar de fondo los problemas que han sido originados por la pandemia. Primero, por ejemplo, producto de la pandemia se ha generado toda una cuestión de desigualdad social. El acceso o no al Internet ha generado mayores diferencias en el conjunto de la población y estas diferencias hay que comenzarlas a resolver con el conjunto de la población. El segundo tema es la relación con la madre tierra, con la naturaleza. Se están desequilibrando y producto de eso que es que tenemos estas enfermedades. La educación no puede dejar de mirar este tipo de cosas. El tercero tiene que ver con el asunto de la formación del ser humano. Este es un periodo donde emocionalmente tenemos grandes problemas y hay que resolver. Eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de entrar a una otra modalidad de educación, que es la que le han llamado, inclusive yo diría mal llamado educación virtual, que en realidad es una modalidad de educación a distancia, el hecho de entrar no es comprar más aplicaciones, no es tener solo acceso al Internet, no es solamente tener computadora, tener celular, etc. Hay que tener eso, es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es qué pedagogía se va a incorporar. Una cosa es dar clases en el aula y otra cosa es hacerlo por el medio tecnológico. Y eso tiene que cambiar y tenemos que ir repensando, pero además resolver lo que ya nos había dejado el año pasado. Y tercero es que tenemos que comenzar a enfrentar toda una serie de medidas muy importantes. Formación de los maestros, la dotación de condiciones materiales, el hecho de generar textos cada vez más, la inserción de otra manera de las familias frente al tema educativo. Entonces ahí hay una cantidad de elementos que nos queda de aquí para adelante para seguir trabajando en el tema educativo. Justamente uno de estos temas ha sido esta marcada desigualdad que ha generado entre lo urbano, lo rural, las escuelas públicas y privadas y el peligro de la educación pública justamente por esta mercantilización también que ahora se está generando y tú ya habías alertado en un momento. ¿Cuál es la reflexión respecto a ello y qué alertas debemos tener como sociedad? Ahí hay que, yo tomo lo que tú me estás diciendo, hay que alertar.
no es solamente una cuestión de resolver la pandemia. Ya en los últimos años había todo un problema de discusión frente a la posible mercantilización o privatización de la educación. ¿Qué es lo que pasaba? Que hay muchas tendencias a partir de grandes empresas transnacionales que tienen que ver con tecnología, con telecomunicaciones, que prefieren que exista solamente o en su mayoría exista la educación virtual y la educación presencial se reduzca al mínimo. Eso supone tener menos maestros, tener una posibilidad de repetir las clases, de hacerlo de distinta manera, por lo tanto reducir los gastos en educación y tener otra modalidad que niega la naturaleza de la educación. Por eso es que también en este momento está en debate eso, qué tipo de educación vamos a hacer, y ahí hay que rescatar el valor de las clases presenciales, porque la educación es un hecho social, tiene que ver con la relación entre las personas, y ahí tendremos que completar con la tecnología, pero a partir de la soberanía de nuestros países y a pedir el apoyo de las grandes empresas, pero como apoyo, como cuestión complementaria. Estamos jugando también cuestiones de soberanía que hay que comenzar a prestarle mucha atención, porque podríamos caer en varias medidas que lastimosamente no son las más favorables para un Estado, para un país como el nuestro. En esta mirada y también ya en el inicio de esta gestión se plantea como un plan de contingencias. ¿Cómo tú has ido viendo y evaluarías este primer inicio con todas las acciones que se están generando y también con este debate que se ha generado desde América Latina, no solamente desde Bolivia, gratuidad en la conectividad? Ahí yo creo que ese es un tema fundamental. Pero vuelvo a decir, no solamente eso, sino hay que repensar en la pedagogía, hay que estar alertas frente a esta arremetida, pero además también hay que repensar en los nuevos roles respecto a la educación. Si nos damos cuenta con la educación virtual, del aula, de la escuela, de ahí del edificio llamado escuela, se ha ido la educación a la casa, al domicilio, al hogar, y ahí es donde se está estructurando esta nueva educación. Todos estos cambios tenemos que atenderlo, pero tema fundamental es tener este acceso para garantizar y resolver el tema de la desigualdad. Ahora no es solo ser pobre porque uno no tiene mucha plata. El pobre también, ahora habría que preguntarle, ¿tienes acceso al internet de manera permanente o no? Si te dice que no, está yendo próximo o es ya parte de todo el conjunto de personas pobres. Se ha declarado este año el año por el derecho a la educación. Y también hemos generado como esta suerte de pacto social con el Estado. ¿Cuáles son las tareas fundamentales que deberíamos hacer como sociedad civil, abriendo puentes con el Estado? Ahí volvamos al tema educativo. La educación no es solamente escuela, no es solamente el aula. La educación son todos los procesos formativos que sí se hacen dentro del aula, dentro de la escuela, pero también fuera del aula. Ahora, inclusive más, ha salido esa educación que estaba dentro del aula hacia los hogares. Entonces, la educación con más razón se ha vuelto un bien público, una responsabilidad pública, pero no es una cuestión solo de obligación, sino también es una cuestión de derechos, desde cómo formulas las políticas, cómo planteas los programas, cómo evalúas estos programas, cómo encaminas los procesos educativos. Entonces, este es el momento donde la sociedad en su conjunto tiene que prestarle más atención al tema educativo. Si es que, por ejemplo, en el tema concreto, el papá, a pesar de que trabaja, está inclusive en condiciones materiales muy difíciles, si no se preocupa en este momento de su hijo, de qué está haciendo, estamos muy complicados. El tema educativo no va a funcionar adecuadamente. Este es el mayor momento, este tal vez sea una virtud, en que la educación se ha ratificado y está exigiendo que sea un bien y una responsabilidad de absolutamente el conjunto de la población, y ahí es donde hay que defender el derecho a la educación. Este programa es la educación que queremos, justamente, Noel, y queríamos plantearte a ti como ex autoridad, como maestro, como educador popular, que es importantísimo esto. ¿Qué educación sueñas? ¿Qué educación quieres para el pueblo boliviano? Ahí hay que seguir peleando por una educación pública con pertinencia, o sea, que sea adecuado al conjunto de la población, según sus necesidades, según sus características, pero también con relevancia social. Si nosotros seguimos, por ejemplo, generando una sociedad cada vez más desigual, si seguimos generando desequilibrios en la relación con el medio natural, si seguimos generando mayor desigualdad social, la educación no tiene sentido.
Entonces yo sueño en esa educación que cada vez genere una sociedad más igualitaria, más equitativa, más inclusiva. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. En realidad hay que trabajar por el valor social, el valor cultural, el valor económico de la educación, por encima inclusive de los valores de carácter pedagógico, que son válidos, son importantes, para que no se malentienda. Hay que resolver esto, pero hay que crecer más para que tenga sentido la educación para el desarrollo de nuestro Estado plurinacional. Se ha hablado sobre que estamos entrando a una era de educación virtual. Y escuchamos al maestro del Beni, escuchamos a la madre de familia y dice, no, lo presencial es importantísimo para la educación de nuestros hijos e hijas. ¿Qué opinas al respecto? Ahí hay que dejar claro, ¿qué es educación? La educación no solo es transmisión de conocimientos, es la formación en carácter integral. Como dice el modelo educativo socioeconómico, sociocomunitario productivo, hay que desarrollar valores, principios, hay que desarrollar la capacidad de producir, de generar saberes y conocimientos, hay que tener la capacidad de convivir, de tomar decisiones, de producir. Y esto no solamente tiene que ver con el aula, con un aspecto formal de la educación, tiene que ver con muchas más cosas. Entonces la educación no puede reducirse solamente a la educación virtual. Por ahora sirve, porque estamos en emergencia. No vamos a llevar a los niños al aula para que sufran más consecuencias. Pero apenas que pase la pandemia, baje el peligro de la pandemia, tenemos que volver a la educación presencial. Y ahí sí diremos, bienvenida a la tecnología, pero para complemento de la educación de carácter presencial. La educación es un hecho de vida, es un hecho vivencial, se convive, se vive, se produce entre los seres humanos, y eso se hace de uno a uno, no se hace mediados por el internet, no se hace mediados por la pantalla del televisor, del celular, etc. La educación es otra, y ahí es donde sirve la educación virtual, pero sirve como complemento de la educación vivencial y presencial. Tú has hablado de formación de maestros, has hablado sobre la educación virtual, la educación presencial, y esta educación que tiene que ver con lo afectivo, con lo comunitario, con el abrazo, con la historia oral, ¿no?, de nuestros pueblos. ¿Todo ello tiene que ver con la calidad educativa? ¿Cómo defines el tema de calidad educativa en ese contexto? Ahí permíteme primero un tema. Otro elemento que hay que trabajar es en la reformulación de los currículos. Y ahí, por un lado, es imposible con la educación virtual cumplir todo lo que se pensaba en los programas iniciales. Hay que reducir y hay que priorizar. Pero además hay que complementar con nuevas demandas de formación. Ahí, por ejemplo, la formación en términos de lo emocional, de lo socioemocional, es un tema importante. No nos olvidemos que desde el año pasado hay niños y hay jóvenes que están dentro de su casa, dentro de una habitación de 2x2, están ahí metidos frente al televisor, frente al celular, y no salen, no tienen procesos de socialización, y ahí no nos puede servir. Y el otro tema, el tema de la calidad educativa. La calidad educativa, desde la perspectiva que nosotros hemos trabajado, tiene básicamente como 4 variantes. Uno, es que obviamente hay que hacer buenos trabajos para producir buenos resultados, pero eso es lo más elemental. Un segundo nivel es que hay que cumplir con los logros educativos. Ojalá que los niños aprendan a leer, a escribir mejor, que puedan redactar mejor, etc. Eso también es importante. Pero hay 2 elementos más que caracterizan a las calidades de la educación. Uno es la pertinencia de carácter cultural, que responda a la diversidad cultural, a la diversidad de los grupos poblacionales, y que sea útil para ellos. Si no es útil para ellos, no es una educación de calidad. Y lo cuarto, que es también relevante, que precisamente se le denomina así, es de relevancia social, es decir, que sea útil para la sociedad. Si seguimos formándonos y generamos nosotros, producto del maltrato del medio natural, de la madre tierra, seguimos produciendo problemas como la pandemia, ¿para qué hacemos educación? La educación tiene que contribuir a generar un tipo de sociedad distinta, una humanidad distinta, seres humanos que también se desarrollan en lo afectivo, en el quererse, en el apreciarse, en generar sentimientos, en vivir en comunidad, etc. Y ahí es donde vamos a poder ver totalmente el tema de las calidades de la educación. Así es, ha sido un gusto hablar contigo, Noel, pero nos gustaría saber cuáles son tus propios desafíos como educador popular en este tiempo para acompañar a todo este proceso. Ahí para mí me queda muy claro
Y ahí prefiero que me digas como educador, y lo tema de viceministro es circunstancial, y el educador, y eso es lo que yo quiero ser consecuente, sigue interviniendo desde el lugar que le corresponde, aun sea en la base, para discutir, para compartir, para construir colectivamente conocimientos. Y yo estoy para eso. Estoy trabajando ya con varias organizaciones para ver cómo generamos primero debate y segundo propuestas para cada vez mejorar la calidad de la educación y ejercer el derecho de la educación. En eso estaremos, somos parte militante de eso, de antes, de hace unos años, pero también de aquí para adelante. Pues tendremos mucho que conversar. Seguro. Hay muchos espacios para poder seguir discutiendo. Esta agenda de la educación que queremos, pues convocará a distintos y distintas protagonistas por el derecho a la educación. Y ha sido un gusto tenerte hoy día. A ti las gracias. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa ya para el cierre de nuestro programa. Enseguida regresamos con la educación que queremos. Continuamos con tu programa en la educación que queremos. Pues nuestro programa ya está llegando a su final, pero queremos compartir con una compañera en este sector de la educación, más allá de la educación, pues pasar las fronteras de nuestro país, llegar a América Latina. Nos vamos a contactar con Nelcy Lizarazo, con Ingrid Vargas, que le ha hecho una entrevista, para que ella comparta desde la región de América Latina y el Caribe cómo ve este proceso del derecho a la educación y cuáles son los desafíos de América Latina conjunta respecto a esta agenda. Vamos con la entrevista. La educación más allá de la educación. Bienvenidos, estamos en su programa La Educación que Queremos, en el sector La Educación más allá de la educación, y tenemos el gusto de compartir unos minutos con Nelcy Lizarazo. Ella es educadora y comunicadora popular, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE, una compañera también de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Nelcy, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Hola, un gusto, un saludo para los compañeros y compañeras de la campaña boliviana por el derecho a la educación, para ti, un gusto estar con usted. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos dos preguntas que realizarte en esta ocasión. Queremos que nos orientes al respecto. La primera es, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en los sistemas educativos de América Latina? ¿Qué consecuencias han habido en este sentido? Si nos puedes dar esa mirada, por favor. Bueno, la verdad es que es difícil dar una mirada breve porque son múltiples, digamos, los impactos que se han tenido. Yo comenzaría diciendo que lo que, digamos, una primera cuestión que queda muy en evidencia en general para toda la región es que realmente nuestros sistemas públicos de educación ya eran muy débiles antes de la pandemia. Es decir, queda en evidencia la debilidad de los sistemas de educación pública y por lo tanto la urgencia, la importancia de fortalecer y robustecer esos sistemas, porque por otra parte también queda comprobado que solo desde los sistemas de educación pública es posible darle respuesta a situaciones de esta naturaleza. Es decir, ninguna respuesta desde los sectores privados puede tener ni el alcance, ni la cobertura, ni las posibilidades que tienen las respuestas desde lo público. Entonces, es casi una paradoja, ¿no? Porque al mismo tiempo que se comprueba la debilidad, por otro lado también se comprueba que sin ellos todo sería peor. Y será peor si no lo robustecemos. Yo te diría que esto es como una constatación que cruza a toda la región en términos de nuestros sistemas públicos de educación. Por otra parte, creo que también hay un aspecto que cruza a la región y que
y que se evidencia fuertemente con la pandemia, no porque antes no existiera, sino porque se evidencia más, se muestra más, es que claramente la urgencia de también robustecer la formación de nuestros docentes, el acompañamiento a nuestros docentes, la contención de nuestros docentes y el reconocimiento y valoración a su trabajo. Me parece que quedó para todo el mundo muy claro qué importantes que son los docentes, ¿no? Cómo los trayectos educativos sin los docentes y sin docentes capacitados y sin docentes con suficientes herramientas y demás, quedan truncos, se debilitan, en fin. En tercer lugar, creo que también queda es como una evidencia de todos nuestros sistemas de educación pública el hecho de que falta todavía mucho en política pública de inclusión de los sectores más vulnerables, más vulnerados, más marginados, con más dificultades. Entonces, los sectores rurales, pueblos indígenas, mujeres y niñas, claramente ya no eran suficientemente incluidos, reconocidos y valorados, además con pertinencia en la oferta educativa, sino que empeora, digamos, la situación de exclusión y de marginación de estos sectores, para mencionar algunos, ¿no? Están también las personas en movilidad humana, por ejemplo. En fin, como que es evidente que nuestros sistemas educativos no tenían y no tienen todavía la suficiente política pública, inversión y dedicación de presupuesto para atender estas desigualdades de un modo correcto, digamos, de un modo justo y equitativo. Entonces, yo te mencionaría esas tres y por supuesto hay muchísimas más, ¿no? Pero porque de hecho se han quedado millones de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas adultas fuera de sus trayectos educativos. Bueno, muchas gracias, Nelcy. Sí, creo que es importante resaltar este tema de no a la privatización de la educación. Esa es una consigna que fortalece también a todos los movimientos por la educación en América Latina y por supuesto también en Bolivia. El tema de los docentes, fortalecer a los docentes también, y una lucha también contra las desigualdades, ¿no? Luchamos para erradicar esas desigualdades en Latinoamérica y en nuestros países. Una pregunta más corta también, Nelcy, queremos hacerte. Esta circunstancia de la pandemia también ha traído algunas cosas que podemos resaltar, podemos destacar, algunas cosas positivas que se han producido en este tiempo. ¿Qué mencionarías tú? Sí, yo creo que si lo miramos desde ese lente, también la pandemia nos ha traído, sin duda, no solo cosas positivas, sino oportunidades de futuro. Digamos, mencionaría en primer lugar el hecho de que la misma valoración, reconocimiento, digamos, en el sentido común de nuestras sociedades, del docentes no son los de esto, no son aquello y no son los más allá. Aseguramiento del rol de los docentes es algo positivo que ha sucedido en la pandemia. Acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas en la casa, se da cuenta aquí es donde está la labor de los docentes. Entonces, eso me parece muy interesante. Otra cosa que me parece interesante es que este hecho de que hayamos tenido que pasar a la virtualidad, que es otro tema aparte, ¿no? La brecha digital, la falta de acceso, la falta de conectividad, bueno, todas estas cosas es como un tema para otra conversación. También ha hecho que los docentes se acerquen a los hogares de los chicos a través de la pantalla. Vean en qué condiciones viven sus estudiantes. Conozcan un poco mejor al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, a las familias de los chicos. Y que esas familias y esos chicos conozcan también dónde vive su docente. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas tiene su docente? ¿Sabes? Es como
es una paradoja también, porque es como si la virtualidad hubiera alimentado una mirada un poco más humana en la relación docente-estudiante, ¿no? Ah, mi profesora tiene 3 hijos y también le está ayudando a hacer las tareas y también tiene que cocinar y también tiene que no sé qué. Y mi estudiante vive ahí, no tienen sino una computadora para repartirse entre los 3 hermanitos. Me explico, ahí hay una cosa que yo creo que no está suficientemente todavía vista, ni mucho menos estudiada, pero que es una oportunidad de vínculo, de estrechamiento de vínculo y de humanización de la relación docente-estudiante, docente-familia. Yo destacaría eso. Destacaría, por supuesto, también el hecho de que hay una constatación en el discurso público de lo fundamental que es la educación, igual que con la salud. ¿No? Quizás educación, salud y agua son como los 3 campos de derechos que han quedado como muy como que ha quedado muy obvio que no son cualquier derecho, que no es cualquier cosa, que son como los que nos garantizan finalmente que vivamos y que vivamos bien. Entonces, creo que esa es una oportunidad también que podemos derivar, digamos, de la tremenda situación que se ha vivido y que se está viviendo y que es dolorosa y que es cruel y que ha significado tantas vulneraciones de derechos. Pero yo destacaría estas 2 cuestiones y también, para dejar una colita, destacaría que ha obligado también a acercarnos un poco más al mundo de las tecnologías y a conocer un poquito más ese mundo y a perderle un poquito más el miedo y a ver si somos capaces de hacerlo jugar a nuestro favor, ¿no? Así es, Nelcy, creo que has mencionado cosas muy fundamentales realmente, humanizar este tiempo, nuestros lazos de solidaridad también, acercarnos de todas las maneras, ¿no? También en espacios digitales, por donde se pueda, pero estar más fortalecidos en ese sentido. Te agradezco muchísimo, querida Nelcy, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Por supuesto, estarás presente en nuestro programa, ¿no? Desde Bolivia, un gran abrazo hasta... A los hermanos, hermanas, hermanes bolivianos. Hasta luego. Hasta luego. Pues agradecer a Nelcy Lizarazo, que se contacta desde Quito, Ecuador, y también a todos los protagonistas y las protagonistas por el derecho a la educación que nos han acompañado hoy para discutir, reflexionar, dialogar y acercarse a la comunidad con esta agenda tan importante que es el derecho a la educación. Este es el año por el derecho a la educación. Recuperar el derecho a la educación es un trabajo de los sectores educativos, madres, padres de familia, estudiantes, maestras y maestros y la sociedad civil en su conjunto. No nos olvidemos de todas las reflexiones que la Constitución Política del Estado ya se plantea como el Estado como garante de derechos. La educación es un derecho a la libertad, a la vida, a la comunidad, a la libertad. Entonces, la inversión y el presupuesto educativo es un tema importante que tenemos que discutirlo y fortalecerlo más. La calidad educativa es una agenda que nos va a continuar reuniendo para el debate y seguir discutiendo con los distintos sectores. La familia, la comunidad, elementos importantes, el núcleo del derecho a la educación, nuestras familias. Ahora ya, terminando el programa La Educación que Queremos, les planteamos la mochila que debería tener los activistas, los educadores, las estudiantes por el derecho a la educación y recomendamos que revisemos información producida por el Ministerio de Educación donde a través de radio, televisión se está generando. Debemos visitar también el portal latinoamericano Ceibal, que provee un conjunto de programas dirigidos a maestros y maestras, educadores, educadoras, padres, madres de familia y a estudiantes sobre pedagogías educativas, propuestas educativas, pero también elementos que nos ayuden a mejorar el trabajo educativo en este tiempo de pandemia.
Y no nos olvidemos que la familia, la comunidad, tu barrio, somos los sujetos importantes por el derecho a la educación. Nos vemos en el siguiente programa, por aquí, por RTP, la comunidad de la vida. Nos vemos en el siguiente programa. La educación que queremos.